Sol de medianoche. Capítulo 10. La teoría. ¿Puedo hacerte solo una pregunta más?, me rogó en lugar de responder a mi demanda. Yo tenía los nervios crispados, me temía lo peor, y sin embargo, qué tentador era prolongar ese momento, tenerla conmigo, dispuesta a estar a mi lado aunque fuese solo durante unos segundos más. Suspiré ante el dilema y luego respondí. Bueno, vaciló unos instantes como si estuviera decidiendo qué pregunta elegir. Has dicho que sabías que no había entrado en la librería y que me había dirigido hacia el sur. Solo me preguntaba, ¿cómo lo sabías? Miré por el parabrisas. Otra pregunta que no revelaba nada por su parte y demasiado por la mía. Pensaba que habíamos pasado a la etapa de las evasivas, insistió con un tono crítico y contrariado. ¡Qué ironía! Ella se mostraba implacablemente evasiva, y ni siquiera era su intención. En fin, ella quería que fuese directo, y fuera como fuese, esta conversación iba a terminar bien. De acuerdo, me rendí. Seguí tu olor. Quise observar su reacción, pero me daba miedo lo que podía encontrarme. Me limité a escuchar su respiración, que se aceleró y luego se estabilizó. Volví a hablar al cabo de un instante, con una voz más firme de lo que me esperaba. Aún no has respondido a la primera de mis preguntas, dijo. La miré con el ceño fruncido. Ella también estaba intentando ganar tiempo. ¿Cuál? ¿Cómo funciona lo de leer mentes?, preguntó, reiterando lo que me había planteado en el restaurante. ¿Puedes leer la mente de cualquiera en cualquier parte? ¿Cómo lo haces? ¿Puede hacerlo el resto de tu familia? Se interrumpió y se sonrojó de nuevo. Has hecho más de una pregunta, protesté. Ella se limitó a mirarme, esperando mi respuesta. ¿Y por qué no dársela? Ya había adivinado mucho al respecto y era un asunto mucho menos peliagudo que el otro que se cernía sobre nosotros. Solo yo tengo esa facultad, y no puedo ir a cualquiera en cualquier parte. Debo estar bastante cerca. Cuanto más familiar me resulte esa voz, más lejos soy capaz de oírla, pero aún así no más de unos pocos kilómetros. Intenté dar con una forma de describirlo para que lo entendiera, una analogía que pudiera interpretar. Se parece un poco a un enorme hall, repleto de personas que hablan todas a la vez. Solo es un zumbido, un bisbiseo de voces al fondo, hasta que localizo una voz y entonces está claro lo que piensan. La mayor parte del tiempo no los escucho, ya que puede llegar a distraer demasiado. Fruncí el ceño, y así es más fácil parecer normal, y no responder a los pensamientos de alguien antes de que los haya expresado con palabras. ¿Por qué crees que a mí no puedes oírme?, respondí con otra verdad y otra analogía. No lo sé, admití. Mi única suposición es que tal vez tu mente funcione de forma diferente a la de los demás. Es como si tus pensamientos fluyeran en onda media y yo solo captase los de frecuencia modulada. En cuanto pronuncié las palabras, me di cuenta de que esa analogía no le iba a gustar. Sonreí al anticiparme a su reacción. No me decepcionó. ¿Mi mente no funciona bien?, preguntó alzando la voz. ¿Soy un bicho raro? Ah, otra ironía. Yo oigo voces en la cabeza. ¿Y es a ti a quien le preocupa ser un bicho raro? Me eché a reír. Mel era capaz de comprender todos los pequeños detalles, pero lo esencial lo entendía al revés. Sus instintos siempre funcionaban a la contra. Se estaba mordiendo el labio, y ya le había aparecido esa arruga en el entrecejo, esta vez profunda. No te inquietes, la tranquilicé. Y todavía nos quedaba una teoría más importante que discutir. Estaba ansioso porque llegara el momento. A cada segundo que pasaba, más me sentía disfrutando de un tiempo robado. Y eso nos trae de vuelta a ti. Suspiró, seguía mordiéndose el labio. Lo hacía todo el tiempo. Me preocupaba que se hiciera daño. Me miró a los ojos con una expresión atribulada. Pensaba que habíamos pasado la etapa de las evasivas, dije en voz baja. Bajó la vista. Estaba batallando contra un dilema interno.
De pronto, se puso rígida y abrió los ojos de par en par. El terror se reflejó en su rostro por primera vez. «¡Dios santo!», gritó. Me asusté. ¿Qué había visto? ¿En qué momento la había asustado? Y entonces volví a gritar. «¡Ve más despacio!». ¿Qué pasa? No entendía que la había aterrorizado tanto. «¡Vas a 170!», chilló. Miró por la ventanilla y retrocedió al ver los oscuros árboles que pasaban a nuestro lado con una serenidad vertiginosa. Una nimiedad como esta, un poco de velocidad, le hacía chillar de terror. Puse los ojos en blanco. «Tranquilízate, Bella. ¿Pretendes que nos matemos?», preguntó con una voz aguda y crispada. «No vamos a chocar», le prometí. Cogió aire con fuerza y luego, en un tono un poco más sosegado, preguntó: «¿Por qué vamos tan deprisa?». «Siempre conduzco así». La miré a los ojos, divertido ante su expresión conmocionada. «No apartes la vista de la carretera». «Nunca he tenido un accidente, Bella. Ni siquiera me he puesto una multa». Le sonreí y me toqué la frente. Aquello hacía que la situación fuese todavía más cómica. Era absurdo poder bromear con ella sobre algo tan extraño y tan secreto. «Llevo un detector de radares incorporado». «Muy divertido», me espetó con sarcasmo, aunque en su voz había más miedo que ira. «Charlie es policía, ¿recuerdas? He crecido respetando las leyes de tráfico. Además, si nos pegamos contra el tronco de un árbol y nos convertimos en una galleta de Volvo, seguro que tú te puedes levantar y marcharte tranquilamente». «Probablemente», repetí, y me reí con amargura. Sí, era un accidente de tráfico y correríamos suertes muy distintas. Tenía razones para estar asustada, a pesar de mis habilidades al volante. «Pero tú no», suspiré, y disminuí a una velocidad de tortuga. «¿Satisfecha?». Echó un vistazo al velocímetro. «Casi». ¿Seguía yendo demasiado rápido para ella? Odio conducir despacio. Mascullé, pero reduje la velocidad un poco más. «¿A esto le llamas despacio?», inquirió. «Basta de criticar mi conducción», dije con impaciencia. ¿Cuántas veces había evitado responder a mi pregunta? ¿3? ¿4? ¿Tan horribles eran sus conjeturas? Necesitaba saberlo de inmediato. Todavía estoy esperando a que me cuentes tu última teoría. Se volvió a morder el labio y adoptó una expresión de disgusto, casi de dolor. Contuve la impaciencia y suavicé el tono de voz. No quería angustiarla. «No me voy a reír», le prometí con la esperanza de que fuese solo la vergüenza lo que la empujaba a callar. «Temo más a que te enfades conmigo», susurró. «¿Tan malo es?», pregunté esforzándome para que no me temblara la voz. «Bastante, sí». Bajó la vista, reacia a mirarme a los ojos. Los segundos iban pasando. «Adelante», la apremié. «No sé cómo empezar», confesó con una vocecilla. «¿Por qué no empiezas por el principio?». Recordé lo que le había comentado antes de cenar. «Has dicho que no era de tu invención». «No», respondió, y volvió a quedarse en silencio. Pensé en cosas que podrían haberle inspirado sus suposiciones. «¿Cómo empezaste? ¿Con un libro? ¿Con una película?». Tendría que haber echado un vistazo a su colección mientras ella estaba fuera de casa. Se ve ejemplares de Bram Stoker o Anne Rice entre su arsenal de ajados libros de bolsillo. Yo no tenía ni idea. «No», repitió. «Fue el sábado en la playa». Eso no me lo esperaba. Las habladurías respecto a nosotros nunca habían ido por derroteros demasiado extraños, ni demasiado precisos. ¿Corrió en el pueblo un rumor nuevo del que yo no estaba enterado? Bella levantó la vista de sus manos y vio mi expresión de sorpresa. «Me encontré con un viejo amigo de la familia, Jacob Black». Luego añadió: «Su padre y Charlie han sido amigos desde que yo era niña». Jacob Black. No conocía ese nombre, y sin embargo me recordaba algo, a otro tiempo muy, muy lejano.
Miré por el parabrisas mientras buscaba entre mis recuerdos intentando dar con la conexión. Su padre es uno de los ancianos de los Quileutes, dijo. Jacob Black. Ephraim Black. Era uno de sus descendientes. No me cabía la menor duda. Las cosas no podían ir peor. Bella sabía la verdad. Mi mente recorría a toda prisa todas las posibles ramificaciones mientras el coche volaba por las oscuras curvas de la carretera. Tenía el cuerpo rígido de angustia, inmóvil, excepto por los movimientos leves y automáticos que requería la conducción. Sabía la verdad, pero si lo había descubierto el sábado, esta noche ya lo sabía, y aún así... Fuimos a dar un paseo, continuó, y él me estuvo contando viejas leyendas para asustarme. Me contó una. Se detuvo de golpe, pero ya no había necesidad de apelar a los escrúpulos. Yo ya sabía lo que iba a decir. El único misterio que quedaba por resolver era por qué estaba allí conmigo. Continúa. La apremié. Sobre vampiros, musitó con un hilo de voz apenas un susurro. De algún modo, oírle pronunciar la palabra fue aún peor que confirmar que lo sabía. Me estremecí al escucharla, pero enseguida me controlé de nuevo. ¿E inmediatamente te acordaste de mí? Quise saber. No, Jacob mencionó a tu familia. ¿No era irónico que fuese un descendiente del mismísimo Ephraim, el que había violado el tratado que él había jurado respetar? Un nieto suyo, o bisnieto. ¿Cuántos años habían pasado? ¿70? Debería haberme dado cuenta de que el peligro no estaba en los ancianos que creían en las leyendas. Estaba, por supuesto, en la generación más joven, en aquellos que habían sido advertidos, pero que consideraban las viejas supersticiones como algo risible. Ahí era donde residía el peligro, de quedar expuestos. Supuse que eso significaba que ahora podía masacrar a esa pequeña indefensa tribu de la costa, si así lo deseaba. Efraín y su manada de protectores llevaban mucho tiempo muertos. Solo creía que era una superstición estúpida, dijo Bella de repente con la voz teñida de una ansiedad distinta, casi como si pudiera leerme la mente. No esperaba que yo me creyera ni una palabra. Por el rabillo del ojo, vi que se retorcía las manos inquieta. Fue culpa mía, añadió al cabo de unos segundos y luego agachó la cabeza, como si estuviese avergonzado. Lo obligué a contármelo. ¿Por qué? Ya no me costaba hablar con voz firme. Lo peor ya había pasado. Mientras discutiésemos los detalles de la revelación, no tendríamos que hablar de las consecuencias de la misma. Lauren dijo algo sobre ti. Intentaba provocarme. Hizo una mueca al recordarlo. Me distraje momentáneamente. Quería saber por qué el hecho de que alguien hablase sobre mí podría ser una provocación para ella. Y un chico mayor de la tribu mencionó que tu familia no acudía a la reserva, solo que sonó como si aquello tuviera un significado especial, por lo que me llevé a Jacob a solas y lo engañé para que me lo contara. Agachó aún más la cabeza al admitirlo con una expresión que parecía culpable. Aparté la vista y solté una carcajada, un sonido ronco. ¿Se sentía culpable? ¿Ella? ¿Pero qué podía haber hecho para que mereciera reprimenda alguna? ¿Cómo lo engañaste? Quise saber. Intenté coquetear un poco. Funcionó mejor de lo que había pensado, explicó, y su tono de voz se tornó incrédulo al recordar el suceso. Teniendo en cuenta lo atractiva que parecía resultarle a los ejemplares masculinos de cualquier especie, aunque ella no fuese en absoluto consciente de ello, era capaz de imaginarme lo abrumadora que podía llegar a ser cuando realmente intentaba ser atractiva. De repente sentí compasión por el pobre chico sobre el que había desatado de repente semejante poder de seducción. Me gustaría haberlo visto, dije y me eché a reír otra vez, dejándome llevar por mi humor negro. Ojalá hubiese visto la reacción del chico. Ojalá hubiese sido testigo de su desolación. ¿Y tú me acusas de confundir a la gente? Pobre Jacob Black. No estaba tan enfadado con el responsable de haberme delatado como cabría esperar. ¿Qué sabía él? ¿Y cómo iba a pretender que nadie le negase algo a esta chica? No, solo sentí empatía por los estragos que Bella debía haber causado en la quietud de su espíritu.
Noté cómo su rubor caldeaba el aire que había entre los dos. Le eché un vistazo. Ella miraba por la ventanilla de nuevo en silencio. ¿Qué hiciste entonces? Insistí. Era hora de volver a la historia de terror. Busqué en internet. Siempre tan práctica. ¿Y eso te convenció? No, nada encajaba. La mayoría eran tonterías y entonces se interrumpió de nuevo. Oí que apretaba los dientes. ¿Qué? La apremié. ¿Qué había encontrado? ¿Qué le había dado sentido a la pesadilla? Hizo una corta pausa y entonces susurró. Decidí que no importaba. El impacto congeló mis pensamientos durante medio segundo de repente. Todas las piezas se encajaron. ¿Por qué había dejado que sus amigas se fuesen en lugar de escaparse con ellas? ¿Por qué se había metido conmigo en el coche en vez de salir corriendo, llamando a gritos a la policía? Sus reacciones siempre eran erróneas, total y absolutamente equivocadas. Atraía el peligro hacia sí. Lo invocaba. ¿Qué no importaba? Repetí entre dientes, rebosante de ira. ¿Cómo iba a proteger a una chica tan empeñada en estar desprotegida? No, respondí en voz baja con un tono inexplicablemente tierno. No me importa lo que seas. Era un caso perdido. ¿No te importa que sea un monstruo? ¿Que no sea humano? No. Empecé a recelar de su salud mental. Suponía que podía encargarme de que recibiera el mejor tratamiento posible. Carla y tendría contactos para hallar a los mejores médicos, a los terapeutas más renombrados. Tal vez se pudiera hacer algo para arreglar lo que le pasaba, lo que fuera que hacía que estuviese sentada al lado de un vampiro tan alegremente, con el corazón latiéndole de forma tranquila y acompasada. Yo montaría guardia en las instalaciones, por supuesto, e iría a verla tanto como ella me lo permitiera. Te has enfadado, suspiró. No debería haber dicho nada. Como si esconderme esas tendencias tan perturbadoras nos fuese a servir de algo a alguno de los dos. No, prefiero saber lo que piensas, incluso cuando lo que piensas sea una locura. Así que, ¿me equivoco otra vez? Preguntó con actitud beligerante. No me refiero a eso. Volví a apretar la mandíbula. No importaba, repetí en tono mordaz. Ella dio un respingo. ¿Estoy en lo cierto? ¿Importa? Repliqué. Respiró hondo, iracunda. Esperé su respuesta. En realidad no, respondió de nuevo con confianza. Siento curiosidad. En realidad no. En realidad no importaba. Le daba igual. Sabía que era inhumano, un horror, y no le importaba. Empecé a sentir, además de la preocupación por su cordura, el fulgor de un pequeño rayo de esperanza. Intenté acallarlo. ¿Sobre qué sientes curiosidad? Le pregunté. Ya no quedaban secretos, solo pequeños detalles. ¿Cuántos años tienes? Mi respuesta fue automática. La tenía muy arraigada. 17. ¿Y hace cuánto que tienes 17 años? Intenté no sonreír al oír su tono condescendiente. Bastante, admití. De acuerdo. De pronto sonaba entusiasmada. Me sonrió. Cuando la miré de nuevo angustiado por su salud mental, sonrió todavía más. Yo fruncí el ceño. No te rías, me advirtió. Pero, ¿cómo es que puedes salir durante el día? Me reí de todos modos. Parecía que durante su investigación no había dado con resultados que se alejaran de lo habitual. Un mito. ¿No te quema el sol? Un mito. ¿Y lo de dormir en ataúdes? Un mito. Hacía mucho tiempo que dormir no tenía lugar alguno en mi vida, al menos hasta hacía unas noches, desde que observaba a Bella soñar. No puedo dormir, añadí para ofrecerle una respuesta más completa. Ella se quedó en silencio unos instantes. ¿Nada? Jamás, respondí en voz baja. Al encontrarme con su mirada penetrante y descubrir en ella sorpresa y compasión,
Anhelé súbitamente dormir, no por abandonarme al olvido como antaño, ni por escapar del aburrimiento, sino porque deseaba soñar. Quizá, si pudiera caer en la inconsciencia, si pudiera soñar, podría vivir durante unas horas en un mundo donde ella y yo pudiéramos estar juntos. Ella soñaba conmigo, y yo quería soñar con ella. Me miró con una expresión maravillada. Tuve que apartar la vista. Si yo no podía soñar con ella, ella no debería soñar conmigo. Aún no me has formulado la pregunta más importante, le dije. El corazón de piedra que descansaba en mi pecho mudo parecía haberse tornado más frío y más duro que antes. Tenía que obligarla a comprender, en algún momento. Era preciso que viera que todo esto sí importaba, más que cualquier otra cosa. Importaba más que el hecho de que yo la amaba, por ejemplo. ¿Cuál? Preguntó sorprendida. No sabía a qué me refería. Aquello solo me hizo hablar con más dureza. ¿No te preocupa mi dieta? Ah, esa, respondí en un tono calmado que no supe interpretar. Sí, esa. ¿No quieres saber si bebo sangre? Retrocedió un poco, por fin. Bueno, Jacob me dijo algo al respecto. ¿Qué dijo Jacob? Que no cazan personas. Dijo que se suponía que su familia no es peligrosa porque solo dan caza a los animales. ¿Dijo que no éramos peligrosos? Pregunté con tono cínico. No exactamente, aclaró. Dijo que se suponía que no lo eran, pero que los quileutes siguen sin quererlos en sus tierras, solo por si acaso. Me quedé mirando la carretera. Mis pensamientos eran una maraña sin remedio y me dolía la garganta debido a ese fuego tan familiar. Entonces, ¿tienen razón en lo de que no cazan personas? Inquirió con tanta tranquilidad como si me estuviera preguntando por la previsión del tiempo. La memoria de los quileutes llega lejos, asintió Parancí, pensativa. Aunque no dejes que eso te vuelva confiada, añadí enseguida. Tienen razón al mantener las distancias. Seguimos siendo peligrosos. No comprendo. No, estaba claro que no lo entendía. ¿Cómo podía hacérselo ver? Intentamos, expliqué. Normalmente se nos da muy bien, pero a veces cometemos errores. Yo, por ejemplo, al permitirme estar a solas contigo. Su aroma seguía estando muy presente en el coche. Había empezado a acostumbrarme, ya casi podía ignorarlo, pero no se podía negar que mi cuerpo todavía la anhelaba por la peor razón imaginable. Tenía la boca repleta de veneno. Tragué saliva. ¿Esto es un error? Habló con la voz teñida de dolor y eso me desarmó. Quería estar conmigo. A pesar de todo, quería estar conmigo. La esperanza volvió a despuntar, pero la aplasté. Uno muy peligroso. Respondí con sinceridad, pese a que deseaba que de algún modo la verdad dejase de importar. Ella tardó unos instantes en contestar. Oí que su respiración cambiaba, que se entrecortaba de maneras extrañas, que no parecían tener nada que ver con el miedo. Cuéntame más, me pidió de repente con la voz distorsionada por la angustia. La miré con atención. Parecía estar sufriendo. ¿Cómo había podido permitir que sucediera algo así? ¿Qué más quieres saber? Pregunté mientras intentaba hallar la forma de no causarle más dolor. Ella no debía sentir dolor. No podía tolerar que sufriera. Dime por qué cazan animales en lugar de personas, respondió todavía angustiada. ¿Acaso no era obvio? Aunque quizá esto tampoco le importaba. No quiero ser un monstruo, murmuré. Pero, ¿no bastan los animales? Pensé en otra comparación, algo que le ayudase a entender. No puedo estar seguro, por supuesto, pero yo lo compararía a vivir a base de queso y leche de soya. Nos llamamos a nosotros mismos vegetarianos. Es nuestro pequeño chiste privado. No sacia el apetito por completo, bueno, más bien la sed, pero nos mantiene lo bastante fuertes para resistir. La mayoría de las veces. Bajé la voz. Me avergonzaba por haberla expuesto al peligro, por seguir exponiéndola.
Unas veces es más difícil que otras. ¿Te resulta muy difícil ahora? Suspiré. Por supuesto. Me había hecho justo la pregunta que no quería contestar. Sí, admití. Esta vez anticipé correctamente su respuesta física. Siguió respirando con regularidad. Los latidos de su corazón no se alteraron. Era lo que había adivinado, pero seguía sin comprenderlo. ¿Cómo era posible que no tuviese miedo? Pero ahora no tienes hambre, afirmó con total seguridad. ¿Qué te hace pensar eso? Tus ojos, contestó con tono despreocupado. Te dije que tenía una teoría. Me he dado cuenta de que la gente, y los hombres en particular, están más gruñones cuando tienen hambre. Me reí entre dientes por su descripción. Gruñones. Eso se quedaba corto. Pero había dado en el clavo como de costumbre. Eres muy observadora, ¿verdad? Me volví a reír. Ella esbozó una tímida sonrisa, pero volvió a arrugar la frente, como si estuviese concentrada en algo. Este fin de semana estuviste casando con Emmet, ¿verdad? Me preguntó cuando terminé de reír. Su despreocupada forma de hablar me resultaba tan fascinante como frustrante. ¿De verdad era capaz de tomárselo con tanta tranquilidad? Yo estaba más cerca que ella de entrar en estado de shock. Sí, respondí, y entonces, cuando estaba a punto de dejarlo ahí, sentí el mismo impulso que había sentido en el restaurante. Quería que me conociera. No quería salir, pero era necesario. Es un poco más fácil estar cerca de ti cuando no tengo sed. ¿Por qué no querías marcharte? Respiré hondo y me volví para mirarle a los ojos. Esta clase de sinceridad también era difícil, aunque de un modo muy distinto. El estar lejos de ti me pone ansioso. Supuse que con esa palabra bastaría, aunque carecía de la fuerza suficiente. No bromeaba cuando te pedí que no te cayeras al mar o te dejaras atropellar el jueves pasado. Estuve abstraído todo el fin de semana, preocupándome por ti, y después de lo acaecido esta noche, me sorprende que hayas salido indemne el fin de semana. Entonces recordé que te di arañazos en las palmas de las manos. Bueno, no del todo. Me corregí. ¿Qué? Tus manos, le recordé. Suspiró y curvó los labios hacia abajo. Me caí. Eso es lo que pensé. Dije, incapaz de reprimir la sonrisa. Supongo que, siendo tú, podría haber sido mucho peor, y esa posibilidad me atormentó mientras duró mi ausencia. Fueron 3 días realmente largos, y la verdad es que puse a meter los nervios. Lo cierto era que no tendría que haber conjugado la frase en pasado. Seguramente seguía sacando de quicio a Emmett, a él y al resto de la familia, salvo a Alice. ¿3 días? Preguntó con un tono repentinamente irritado. ¿No acabas de regresar hoy? No entendí el eje afilado de su voz. No, volvimos el domingo. Entonces, ¿por qué no fueron ninguno de ustedes al instituto? Quiso saber. Me resultaba confuso que estuviera molesta. No parecía haber reparado en que esta pregunta también estaba relacionada con la mitología. Bueno, me has preguntado si el sol me daña y no lo hace, pero no puedo salir a la luz del día. Al menos no donde me pueda ver alguien. Eso la distrajo de su misterioso enfado. ¿Por qué? Preguntó ladeando la cabeza. Para esta cuestión en concreto, dudaba ser capaz de dar con una analogía adecuada, así que le respondí sin más. Alguna vez te lo mostraré. Me pregunté de inmediato si acabaría rompiendo esa promesa. La había hecho sin pensar, pero no me imaginaba cumpliéndola. De todos modos, ahora no debía preocuparme por eso. No sabía si podía volver a verla después de esta noche. ¿La amaba lo suficiente como para ser capaz de separarme de ella? Me podrías haber llamado. Qué conclusión tan extraña. Pero sabía que estabas a salvo. Pero yo no sabía dónde estabas. Se interrumpió abruptamente y se miró las manos. ¿Qué? Me disgusta no verte, confesó con timidez al tiempo que se le encendía la piel de las mejillas. También me pone ansiosa. ¿Ya estás contento? Me dije. Ahí está la recompensa a mis esperanzas.
Estaba perplejo, eufórico, horrorizado. Sobre todo horrorizado, pues mis fantasías más descabelladas no se habían alejado tanto de la realidad. Por eso no le importaba que fuese un monstruo. Era exactamente la misma razón por la que a mí tampoco me importaba ya las reglas, la misma por la que mis prioridades habían cambiado descendiendo a un puesto para que esa chica ocupase el primero. Yo también le importaba a Bella. Sabía que no podía hacer nada comparado con lo mucho que la amaba yo. Ella era mortal, susceptible a los cambios. No estaba congelada sin esperanzas de recuperarse. Y sin embargo, yo le importaba lo suficiente como para arriesgar su vida sentándose a mi lado, como para arriesgarla de buena gana. Lo suficiente como para causarle dolor si hacía lo correcto y la abandonaba. ¿Había algo que pudiera hacer yo para no causarle dolor? Algo, fuera lo que fuese. Cada palabra que nos habíamos dicho era una de las semillas de la granada. Esa extraña visión que había tenido en el restaurante se aproximaba a la verdad más de lo que había imaginado. Debería haberme mantenido lejos de ella. Jamás debería haber vuelto a Forks. No le causaría más que dolor. Saber esto evitaría que me quedase ahora. ¿Haría que me marchase para no empeorar las cosas? La forma en que me sentía en este momento, la sensación de notar su calor sobre la piel. No, nada lo evitaría. Ay, gruñí para mí. Eso no está bien. ¿Qué he dicho? Pregunté enseguida. Había dado por hecho que era culpa suya. ¿No lo ves, Bella? De todas las cosas en las que te he involucrado, esta es una de las que me hacen sentir peor. No quiero oír que te sientas así. Era verdad y era mentira. Mi lado más egoísta flotaba en la euforia de saber que me deseaba igual que yo a ella. Es un error. No es seguro, Bella. Soy peligroso. Grábatelo, por favor. No. Hice un mohín con gesto testarudo. Hablo en serio. Estaba librando una cruel batalla contra mí mismo, medio desesperado porque tuviese en cuenta mis advertencias y medio desesperado por evitar que las escuchara. Tanto que mi voz se había transformado en un rugido, que se me escapaba entre los dientes. También yo, insistió. Te lo he dicho, no me importa que seas. Es demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Durante un segundo interminable, el mundo se convirtió en algo lúgubre, blanco y negro. En mi memoria, vislumbré las sombras que cruzaban la hierba soleada, acechando a Bella durmiente. Eran inevitables. No había forma de detenerlas. La rodeaban el color de la piel y la arrojaban a la oscuridad, al inframundo. Demasiado tarde. La visión de Alice daba vueltas y vueltas en mi mente. Allí, los ojos rojos sangre de Bella me miraban impasibles e inexpresivos. Era imposible que no me odiase por condenarla a ese futuro. Me odiaría por arrebatárselo todo. No podía ser demasiado tarde. Jamás digas eso, le espeté. Ella miraba por la ventanilla, de nuevo mordiéndose el labio. Tenía las manos apretadas en los puños encima del regazo y respiraba de forma entrecortada. ¿En qué piensas? Necesitaba saberlo. Negó con la cabeza sin mirarme. Vi un destello resplandeciente en su mejilla, como el cristal. Pura agonía. ¿Estás llorando? Era yo quien la había hecho llorar. Era tal la gravedad con que la había herido. Se enjugó la lágrima con el dorso de la mano. No, mintió con voz ronca. Un instinto que llevaba mucho tiempo enterrado me impulsó a alargar la mano hacia ella. Durante ese segundo me sentí más humano de lo que me había sentido nunca. Pero entonces recordé que no lo era, y bajé la mano. Lo siento, le dije con la mandíbula apretada. ¿Cómo podía expresar lo mucho que lo sentía? Sentí todos los errores estúpidos que había cometido. Sentía mi egoísmo infinito. Sentía que fuese tan desafortunada como para haber inspirado este primer, último y trágico amor mío. Sentía todo lo que escapaba a mi control, ser el verdugo que había elegido el destino para poner fin a su vida. Respiré hondo. Ignoré el despreciable efecto que el aroma que impregnaba el coche ejercía sobre mí e intenté recuperar la compostura. Quería cambiar de tema.
pensar en otra cosa. Por suerte, la curiosidad que sentía por esa chica era insaciable. Dime una cosa, le pedí. ¿Sí? Preguntó con la voz ronca, todavía impregnada de lágrimas. Esta noche, justo antes de que yo doblara la esquina, ¿en qué pensabas? No he conseguido comprender tu expresión. No parecías asustada, sino más bien concentrada al máximo en algo. Recordé su rostro y su mirada de determinación, obligándome a olvidar al dueño de los ojos de los que me miraba. Intentaba recordar cómo incapacitar a un atacante, respondió con voz, un tono más firme. Ya sabes, autodefensa. Le iba a meter la nariz en el cerebro a ese... No consiguió mantener la compostura hasta el final de la frase. La voz le falló y se le distorsionó a causa del odio que destilaba. No era una hipérbole, y su furia carecía de toda gracia ahora. Vislumbré su frágil figura, seda sobre vidrio, eclipsada tras las sombras de aquellos agresivos y corpulentos monstruos humanos que querían hacerle daño. La furia hervía en el fondo de mi mente. ¿Ibas a luchar contra ellos? Quise gemir. Esos instintos suyos acabarían matándola. ¿No pensaste correr? Me caigo mucho cuando corro, admitió cabizbaja. ¿Y en gritar? Estaba a punto de hacerlo. Negué con la cabeza, incrédula. Tienes razón, le dije con un matiz de amargura en la voz. Definitivamente estoy luchando contra el destino al intentar mantenerte con vida. Ella suspiró y volvió a mirar por la ventanilla. Luego sus ojos se volvieron hacia mí. ¿Te veré mañana?, preguntó de repente. Si debíamos recorrer el camino que nos llevaría al infierno, ¿por qué no disfrutar del viaje? Sí, también tengo que entregar un trabajo. Le sonreí y eso me hizo sentir bien. Estaba claro que no era solo su instinto el que funcionaba al revés. Te reservaré un asiento para almorzar. El corazón le palpitó de forma agitada, y el mío, muerto como estaba, pareció entrar en calor. Detuve el coche frente a la casa de su padre, pero ella no hizo ademán de alejarse de mí. ¿Prometes estar ahí mañana?, insistió. Lo prometo. ¿Cómo era posible que hacer lo incorrecto me causara tanta felicidad? Tenía que ser un error. Ella sintió satisfecha y empezó a quitarse la chaqueta. Te la puedes quedar, le ofrecí. Me apetecía dejarle algo mío, un amuleto, como el tapón de botella que yo llevaba en el bolsillo en ese momento. No tienes una para mañana. No quiero tener que explicárselo a Charlie. Ya me imaginaba que no. Le sonreí. De acuerdo. Llevó la mano a la manija de la puerta, pero entonces se detuvo. No deseaba marcharse. Del mismo modo que yo no deseaba que se marchara, que estuviese desprotegida, aunque fuese solo unos instantes. Hace ya rato que Peter y Charlotte se habían despedido. Ya debían de haber dejado a Seattle atrás, no me cabía duda. Pero siempre podía haber otros. ¿Vela? La llamé maravillado ante el placer que me producía simplemente pronunciar su nombre. ¿Sí? ¿Vas a prometerme algo? Sí, accedió felizmente y luego entornó los ojos, como si estuviese pensando en una razón para oponerse. No vayas sola al bosque, le advertí, al tiempo que me preguntaba si sería mi petición lo que provocaría sus objeciones. Parpadeó, desconcertada. ¿Por qué? Miré fijamente hacia la traicionera oscuridad. La ausencia de luz no era un problema para mis ojos, pero tampoco lo sería para otro cazador. No soy la criatura más peligrosa que ronda por allá afuera. Dejémoslo así. Se estremeció, pero se recuperó enseguida, e incluso me sonrió al responder. Lo que tú digas. Su aliento me acarició el rostro. Era tan dulce. Podría haberme quedado así toda la noche, pero ella necesitaba dormir. Ambos deseos se me antojaban igual de poderosos. Luchaban entre sí en mi interior, sin descanso. La deseaba y a la vez deseaba su bienestar. Suspiré ante tanta imposibilidad. Nos vemos mañana, le dije, a sabiendas de que la vería mucho antes de entonces,
aunque claro, ella no me vería a mí hasta el día siguiente. Entonces hasta mañana, respondió mientras abría la puerta. De nuevo la agonía de verla marchar. Me incliné tras ella. Quería retenerla. ¿Vela? Se volvió y se quedó paralizada, sorprendida al encontrar mi rostro tan cerca del suyo. Yo también me sentía abrumado por su proximidad. Emitía calor en oleadas que me acariciaban. Casi podía sentir la seda de su piel. El corazón le dio un brinco y entreabrió los labios. Que duermas bien, susurré. Me aparté antes de que la urgencia que se había adueñado de mi cuerpo, ya fuera la sed que me era tan familiar o esa nueva vida tan extraña y repentina que crecía en mi interior, me llevara a herirla de algún modo. Se quedó allí sentada, inmóvil durante un segundo, con los ojos muy abiertos y asombrados. Deslumbrada, supuse. Igual que yo. Recuperó la compostura, aunque seguía teniendo un aspecto algo atolondrado, y estuvo a punto de caerse al salir del coche. Se tropezó con los pies y se tuvo que agarrar de la puerta para no darse de bruces contra el suelo. Me reí. Esperaba que con el suficiente disimulo como para que no se hubiera dado cuenta. Luego lo observé trastrabillar hasta la nube de luz que bañaba la puerta. Estaba a salvo por el momento, y yo no tardaría en volver para asegurarme de que siguiera siendo así. Sentí que me seguía con la mirada mientras conducía por la calle oscura. No estaba acostumbrada a esa sensación. Por lo general, si me apetecía, sencillamente podía verme a mí mismo a través de los ojos de otro. Esto era emocionante y extraño. Esa sensación intangible de que alguien me observaba, aunque sabía que solo era así porque se trataba de Vela. Conduje sin rumbo en mitad de la noche mientras billones de pensamientos se perseguían los unos a los otros a través de mi mente. Di vueltas y vueltas por las calles sin dirigirme a ningún sitio en particular. Solo pensaba en Vela y en el increíble alivio que sentía ahora que la verdad había salido a la luz. Ya no tenía que vivir aterrorizado esperando el momento en el que descubriera lo que yo era. Ya lo sabía y no le importaba. Aunque esto era indudablemente malo para ella. Para mí era una maravillosa liberación. Además pensaba en Vela y el amor correspondido. Ella no era capaz de amarme como yo la amaba a ella. Un amor tan abrumador, poderoso y aplastante rompería un cuerpo tan frágil. Sin embargo, sus sentimientos tenían la fuerza suficiente para subyugar el miedo instintivo. La fuerza suficiente para que quisiera estar conmigo. Y estar con ella me provocaba la felicidad más intensa que había conocido jamás. Ya que estaba solo, y para variar no le estaba haciendo daño a nadie, me permití el lujo de disfrutar durante un rato de esa felicidad sin regodearme en la tragedia. Me permití sentirme exultante porque ella también me quisiera, regocijarme en el triunfo que suponía haberme ganado su afecto, en imaginarme sentada a su lado al día siguiente, escuchando su voz y siendo el destinatario de sus sonrisas. Reproduje esa sonrisa en mi mente. Observé cómo sus mullidos labios se curvaban desde las comisuras y recordé ese suave hoyuelo que se le formaba en la barbilla, la forma en que sus cálidos ojos se derretían. El tacto de sus dedos era suave y cálido. Esta noche lo había sentido. Imaginé cómo sería acariciar la delicada piel que recubría sus pómulos, tan cálida, tan sedosa, tan frágil. Seda sobre vidrio. Seda sobre vidrio. Terroríficamente quebradiza. No vi a dónde se dirigían mis pensamientos hasta que no fue demasiado tarde. Mientras me perdía en esa devastadora vulnerabilidad, otras imágenes de su rostro interrumpieron mis fantasías. Perdida entre las sombras, pálida de terror, pero con la mandíbula tensa en un gesto de decisión, la mirada concentrada y el cuerpo preparado para golpear las corpulentas siluetas que la rodeaban, a las pesadillas ocultas en la penumbra. Gruñí, al tiempo que ese odio hirviente que mi amor por ella me había hecho olvidar resurgía y se transformaba en un aire infernal. Estaba solo. Confiaba en que Abel estaría a salvo en su hogar. Por un instante, me alegré mucho de que su padre fuese Charlie Swan, el jefe de policía local. Un hombre armado y entrenado. Eso tenía que servir de algo. Debía proporcionarle cierto amparo. Ella estaba sana y salva, y yo no tardaría mucho en destruir al mortal que había querido herirla. No,
Bella merecía algo mejor. No podía permitir que quisiera un asesino. Pero... ¿y las demás? Bella estaba a salvo, sí, y seguro que Ángel y Jessica también. Ya debían estar en la cama. Pero un depredador andaba suelto por las calles de Port Ángeles. Era un monstruo humano. ¿No lo convertían en un problema de los humanos? No solíamos interferir en los problemas de los humanos, excepto Carlyle, que trabajaba de forma constante curándolos y salvándolos. Para el resto de nosotros, la debilidad por la sangre humana era un impedimento a la hora de involucrarnos estrechamente con ellos. Por supuesto, también estaban nuestros vigilantes en la distancia. El cuerpo de policía de facto de los vampiros. Los Volturi. Nosotros, los Cullen, llevábamos una vida demasiado alejada de la norma. Llamar su atención con un numerito de superhéroe inoportuno sería extremadamente peligroso para nuestra familia. Sin duda, se trataba de un asunto humano que no incumbía a los de nuestro mundo. Cometer el asesinato que ansiaba cometer no era lo correcto y lo sabía. No obstante, dejarlo en libertad para que volviera a atacar tampoco podía hacerlo. Pensé en la recepcionista rubia del restaurante, en la camarera a la que ni siquiera me había molestado en mirar. Ambas me habían causado un fastidio trivial, pero eso no quería decir que merecieran estar en peligro. Giré hacia el norte y ya con un propósito pisé el acelerador. Cada vez que me enfrentaba con un dilema que me superaba, algo tangible como esto, sabía dónde acudir en busca de ayuda. Alice estaba sentada en el porche, esperándome. Detuve el vehículo delante de la casa en lugar de aparcarlo en el garage. Carla está en su despacho, me dijo antes de que le preguntara. Gracias. Le alboroté el pelo al pasar por su lado. Muchas gracias por devolverme la llamada, pensó con sarcasmo. Vaya, me detuve al lado de la puerta. Me saqué el móvil del bolsillo y lo miré. Lo siento, ni siquiera me he parado a mirar quién era. Estaba ocupado. Sí, ya lo sé, yo también lo siento. Cuando vi lo que iba a pasar, ya te habías ido. Ha faltado poco, murmuré. Lo siento, repitió avergonzada. Ahora que sabía que Bella estaba bien, ser generoso me resultaba sencillo. No lo sientas, soy consciente de que no puedes prestar atención a todo. Nadie espera que seas omnisciente, Alice. Gracias. He estado a punto de pedirte que cenaras conmigo hoy. ¿Has podido verlo antes de que cambiara de idea? Sonrió. No, eso también se me ha escapado. Ojalá lo hubiera sabido. Habría ido. ¿En qué estabas tan concentrada que se te haya escapado tantas cosas? Jasper está pensando en nuestro aniversario. Se echó a reír. Intenta no decidirse por ningún regalo, pero creo que ya lo he adivinado. ¿No tienes vergüenza? Pues no. Apretó los labios y levantó la vista para mirarme con aire acusador. Después ha prestado más atención. ¿Piensas contarle que lo sabe? Suspiré. Sí, luego. Yo no voy a decir nada, pero hazme un favor y no se lo digas a Rosalie cuando yo esté delante, ¿vale? Me estremecí. Claro. Bella se lo ha tomado bastante bien. Demasiado bien. Me sonrió. No la subestimes. Intenté bloquear la imagen que no quería ver. Bella y las mejores amigas. Respiré hondo. Estaba impaciente. Quería terminar con la siguiente parte de la noche. Quería encargarme de ello ya. Sin embargo, salir de Forks me preocupaba. Alice, empecé a decir. Ella vio lo que me disponía a preguntar. Esta noche no le va a pasar nada. Estoy más atenta. Parece que necesita vigilancia las 24 horas, ¿no? Por lo menos. De todos modos, no tardarás en estar con ella. Suspiré profundamente. Esas palabras me antojaron maravillosas. Venga, termina esto de una vez y podrás estar donde quieres estar. Me animó. Asentí y me dirigí a toda prisa a la habitación de Carlyle. Él me estaba esperando. Tenía la vista clavada en la puerta en lugar de en el grueso libro que descansaba sobre el escritorio. He oído que Alice te decía dónde encontrarme, dijo y sonrió. Era un alivio estar con él.
ver la compasión y esa profunda inteligencia en sus ojos. Carlyle sabría qué hacer. Necesito ayuda. Cualquier cosa, Edward, me prometió. ¿Te ha contado Alice lo que ha sucedido a Bella? Lo que casi le ha sucedido. Me corrigió. Sí, casi. Tengo un dilema, Carlyle. Verás, tengo muchas ganas de matarlo. Las palabras empezaron a fluir con rapidez y pasión. Muchísimas, pero sé que no estaría bien porque sería venganza y no justicia. Solo habría ira, no imparcialidad. Pero de todos modos, dejar suelto a un asesino y violador en serie en Port Angeles tampoco puede estar bien. No conozco a los humanos de allí, pero no puedo permitir que nadie ocupe el lugar de Bella como víctima. Las demás mujeres... No está bien. Su ancha e inesperada sonrisa interrumpió en seco mi torrente de palabras. Ella te hace mucho bien, ¿verdad? Cuánta compasión, cuánto control. Estoy impresionado. No vengo en busca de cumplidos, Carlyle. Por supuesto que no. Pero no puedo controlar mis pensamientos, ¿no te parece? Sonrió de nuevo. Yo me encargo. Puedes quedarte tranquilo. Nadie saldrá herido ocupando el lugar de Bella. Vi el plan que se formaba en su mente. No era exactamente lo que yo quería, pero porque no satisfacía mis ansias de brutalidad. Pero comprendí que era lo correcto. Te enseñaré dónde encontrarlo, le dije. Vamos. Cogió su bolsa negra mientras se dirigía a la puerta. Yo había preferido una forma más agresiva de sedación. Partirle el cráneo, por ejemplo. Pero dejaría que Carlyle hiciera las cosas a su manera. Cogimos mi coche. Alice seguía en el porche. Sonrió y saludó cuando nos alejamos. Pude ver que había mirado en el futuro para mí. No tendríamos ninguna dificultad. El viaje por la carretera oscura y vacía fue muy breve. Dejé las luces apagadas para no llamar la atención. Pensé en cómo reaccionaría Bella a la velocidad a la que íbamos ahora y eso me hizo sonreír. Antes, cuando ella había protestado, yo ya estaba conduciendo más despacio de lo habitual para prolongar nuestro tiempo juntos. Carlyle también estaba pensando en ella. No había previsto que tuviera un efecto tan positivo sobre él. Ha sido inesperado. Quizá estuvieran predestinados. Tal vez todo esto tenga un propósito futuro, aunque... Imagino a Bella con la piel fría como la nieve y los iris color rojo. Pero apartó rápidamente la imagen. Sí, en efecto, aunque... ¿Cómo podía haber algo bueno en destruir algo tan puro y encantador? Clavé la vista en la noche oscura. Todo resto de felicidad se había desvanecido. Edward merece ser feliz. Le toca. La fiereza de los pensamientos de Carlyle me sorprendió. Tiene que haber una manera. Deseé poder creer en sus esperanzas. Pero lo que estaba sucediendo a Bella no respondía a ningún propósito. No era más que la voluntad de una cruel arpía, un destino amargo y terrible que no soportaba que ella tuviese la vida que merecía. No me quedé mucho rato en Port Angeles. Llevé a Carlyle al antro donde aquella retorcida criatura llamada Lani ahogaba su decepción en alcohol junto a sus amigos, 2 de los cuales ya habían bebido hasta perder la conciencia. Carlyle se dio cuenta de lo difícil que me resultaba estar tan cerca de aquel monstruo, oír sus pensamientos y ver sus recuerdos. Recuerdos en los que Bella se mezclaba con las chicas menos afortunadas a las que nadie había podido salvar. Se me aceleró la respiración y me agarré al volante con más fuerza. Vete, Edward, me dijo con gentileza. Yo me encargaré de que las demás estén a salvo. Vuelve junto a Bella. Era justo lo que necesitaba oír. Su nombre era la única distracción que tenía algún significado para mí. Dejé a Carlyle en el coche y corrí hasta Forks en línea recta, a través del bosque durmiente. Tardé menos que del viaje de ida que habíamos hecho en coche a toda velocidad. Apenas unos minutos después, trepé por un lado de su casa y abrí la ventana. Suspiré en silencio, aliviado. Todo estaba tal y como debía estar. Bella estaba a salvo en su cama, soñando, con el pelo húmedo enredado en la almohada. Pero a diferencia de la mayoría de las noches, hoy estaba hecha un ovillo apretujada bajo las mantas que la cubrían hasta los hombros. Supuse que tenía frío. Antes de que pudiera instalarme en mi asiento habitual, se estremeció en sueños. Le temblaban los labios.
Me detuve a pensar durante unos breves instantes y luego salí al pasillo para explorar otra parte de su casa por primera vez. Charlie roncaba estruendosa y acompasadamente. Casi pude atisbar parte de su sueño. Tenía que ver con una corriente de agua y una paciente expectación. ¿Estaría pescando? Allí, al lado de las escaleras, había un armario de aspecto prometedor. Lo abrí esperanzado y encontré lo que buscaba. Elegí la manta más gruesa entre toda la ropa de cama y la llevé a la habitación. La guardaría en su sitio antes de que se despertara y nadie se enteraría. Contuve el aliento y tapé a Bella con cuidado. No reaccionó al pez. Me senté en la mecedora. Mientras esperaba ansioso a que entrase en calor, me pregunté dónde estaría Carlyle. Sabía que su plan funcionaría a la perfección. Alice lo había visto. Suspiré al pensar en mi padre. Tenía demasiada confianza en mí. Deseé ser la persona que él veía. Esa persona, la que merecía felicidad. Podría albergar la esperanza de ser digna de la chica que ahora dormía frente a mí. Qué distinto sería todo si pudiera ser ese Edward. O si yo no podría hacer lo que debía, al menos debería haber cierto equilibrio en el universo para compensar por mi oscuridad. ¿No debería existir un bien opuesto equivalente? Vislumbré el destino con rostro de bruja como si fuese la explicación a las pesadillas aterradoras e improbables que perseguían a Bella sin cesar. Primero yo, luego la camioneta y después la abominable bestia esta noche. Pero si ese destino era tan poderoso, ¿no debería haber una fuerza equivalente que actuara para contrarrestarlo? Alguien como Bella debería tener un protector, un ángel de la guarda. Se lo merecía. Y sin embargo era evidente que la habían dejado indefensa. Me habría encantado creer que la vigilaba un ángel u otra cosa. Cualquiera que pudiera protegerla de algún modo, pero cuando intentaba imaginar a semejante defensor, me resultaba obvio que era imposible que existiera. ¿Qué ángel de la guarda habría permitido que Bella viniese a este pueblo, que se cruzara en mi camino siendo ella como era? Nunca había existido posibilidad alguna. Nunca había existido posibilidad alguna de que no me fijara en ella. Un aroma de una potencia impensable que pedía mi atención. Una mente silenciosa para alimentar mi curiosidad. Una belleza tranquila de la que mis ojos quedaran prendados y un alma altruista que me fascinara. Si le añadíamos la falta total de instinto de supervivencia que hacía que yo no la repugnara, además de la catastrófica mala suerte que la situaba siempre en el peor sitio posible y en el peor momento posible. No había pruebas más concluyentes de que los ángeles de la guarda eran una fantasía. Nadie necesitaba o merecía uno más que Bella, y cualquier ángel que hubiese permitido que nos conociésemos sería tan irresponsable, tan temerario, tan descerebrado, que de ningún modo podría estar del lado del bien. Preferiría que la aborrecible arpía fuera real antes de que enfrentarme a un ser celestial tan inútil. Contra un destino terrible, al menos se podría luchar. Y lucharía. Seguiría luchando. Fuera cual fuese la fuerza que ansiaba herir a Bella, tendría que pasar por encima de mí. No, ella no tenía ningún ángel de la guarda, pero yo haría todo lo posible por compensar esa carencia. Un vampiro de la guarda. Quizá fuera a pasarse un poco. Al cabo de una media hora, Bella relajó su postura ovillada. Su respiración se fue haciendo más profunda y empezó a murmurar. Sonreí satisfecho. Era una nimiedad, pero al menos esa noche dormiría mejor, porque yo estaba ahí. Edward, suspiró, y ella también esbozó una sonrisa. Olvidé la tragedia por el momento y me permití volver a ser feliz.